Un buen día. Buen día, doctor. Buen día, buen día. La pantalla. Buenos días. Bueno, habíamos quedado prácticamente en lo que es síndrome compartimental. Habían visto un pequeño flujograma en cuanto a la producción de un aumento de volumen dentro del compartimiento como por fuera del compartimiento, haciendo una disminución del mismo. Esto iba a hacer que aumente la presión dentro de un compartimento, que produzca una disminución de la presión de perfusión capilar y se instaure prácticamente el síndrome compartimental agudo, que si esto, decíamos, deja evolucionar, pues prácticamente llegan a lo que sería la isquemia muscular, con el resultado final de una necrosis muscular, una fibrosis y una contractura. El síndrome compartimental agudo, pues prácticamente evolucionado, va a llevar a una isquemia nerviosa. Esto se va a traducir por signos de prácticamente parestesia, anestesia, y en el caso de grupos musculares, la paresia o la parálisis total. Tanto la isquemia nerviosa como muscular van a llevar a un resultado final que se conoce como síndrome isquémico de Wolman, que esto es prácticamente irreversible. Estos jóvenes es muy importante que ustedes puedan recordarlo, pues esta clínica es la que ustedes van a ver siempre, y cuando ustedes vean esta clínica, pues tienen que tener en cuenta que es irreversible y que puede traer muchas situaciones, y en este caso personales, porque ya saben ustedes, son conocidas como las principales causas de negligencia o prácticamente mala praxis. Y la clínica, aparte de esa imagen que ustedes pueden ver en la imagen derecha, van a tener un dolor exacerbado a la extensión pasiva. Ya les decía, si ustedes tratan de flexionar o extender los dedos de un segmento, en este caso distal, como ven en la pierna, pues va a presentar un dolor, por más mínima que sea la extensión. La tensión, pues ese aumento de volumen va a tener una tensión superficial, como si estuvieran frente a una piedra. El edema, las alteraciones sensitivas, en este caso ya por lesión muscular, ya ustedes veían ahí parestesia, disminución de la motilidad, disminución del pulso distal, la frialdad y la cianosis distal. La cianosis distal porque prácticamente hay una éctasis venosa. Ustedes pueden ver el aumento de volumen, la tensión que puede existir, el cambio de coloración y esa ligera cianosis distal porque prácticamente la sangre no está pudiendo retornar a través de sus venas. El diagnóstico es clínico. Ya ustedes vieron, son sencillos, reconocibles. La exploración física, generalmente en centros que se encargan de trauma, pues existen medios para hacer la exploración física, por ejemplo, la medición de la presión intracompartimental. Ustedes pueden ver una presión intracompartimental normal, tiene que ser menor de 10 milímetros de mercurio. Una presión prácticamente mayor de 35 a 40 milímetros de mercurio es diagnóstico de síndrome compartimental y que amerita una fasciotomía. Presiones más allá de 35 o 40 milímetros de mercurio por más de 8 horas, pues prácticamente las lesiones ya son irreversibles. Esto es a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una sintomatología de diagnóstico de síndrome compartimental y se encuentran a 12 horas de camino por vía terrestre y ustedes son los médicos que están atendiendo el caso, ustedes tienen que saber de que si dejan evolucionar ese síndrome compartimental más allá de esas 8 horas, las lesiones van a ser irreversibles. Y suponiendo que tuvieron toda la clínica de síndrome compartimental y que no realizaron una fasciotomía como tal, pues prácticamente las lesiones van a ser irreversibles y ustedes han actuado con mala praxis. Esa es la importancia, jóvenes, de poder reconocer clínicamente y poder actuar en el momento preciso.
Pero ¿qué debo hacer entonces si me encuentro a más de 8 horas de poder transportar a mi paciente para que llegue a un centro especializado? Realizar profilaxis, por ejemplo. Una historia clínica detallada desde el momento del traumatismo al momento de la atención. La inmovilización de fractura. Esto tienen que saber que el mejor analgésico, mejor antiinflamatorio, siempre va a ser la inmovilización, en el caso de una fractura. Y la vigilancia de 48 horas prácticamente de pulso, movilidad, dolor, drenaje venoso. ¿Por qué les hablo de vigilancia de 48 horas y yo les digo que en 8 horas ustedes tienen que haber despachado a su paciente? Generalmente, como vimos, los síndromes compartimentales se deben a diferentes causas, o un aumento de volumen dentro del compartimento o con prácticamente la disminución del volumen por una situación externa al compartimento. Si ustedes tienen un traumatismo que desconocen que se ha lesionado, imagínense que está produciendo un hematoma intracompartimental, pues prácticamente ustedes empezarán a valorar dentro de esas 48 horas todos los signos y síntomas que les acabo de explicar para detectar que no exista un síndrome compartimental, mientras ustedes han realizado la historia clínica, la inmovilización y han valorado previniendo de que prácticamente no evolucione el síndrome compartimental. El tratamiento, generalmente el tratamiento del síndrome compartimental va a eliminar directamente la causa que lo produce. Por ejemplo, si es a causa externa, pues el retiro del vendaje o el yeso. Si es que es a causa externa, interrumpir las escaras circunferenciales en el caso de quemadura. Ya les decía, las escaras en los quemados, al menos los que tienen quemadura de extremidades, se comportan como si fueran un cinturón. Entonces ustedes tienen que interrumpir esa circunferencia haciendo incisiones. En el caso de que sean producto de edema exuberante, la infiltración de solución fisiológica al 9% más un anestésico, en este caso la novocaína al 1%, puede ayudarte a la vasodilatación prácticamente y a mejorar el retorno venoso. Pero el tratamiento que te va a salvar prácticamente y te va a tratar cualquier síndrome compartimental de manera rápida va a ser la fasciotomía. Ya ustedes veían que un síndrome compartimental mayor de 35 o 40 milímetros de mercurio, pues prácticamente es indicación de fasciotomía. Ahí tienen, joven, una fasciotomía. En este caso han hecho una fasciotomía en el borde anterolateral de la tibia. Vean ustedes cómo han abierto prácticamente toda la piel, el tejido celular subcutáneo, el compartimento anterior, y prácticamente han tratado de mantener los bordes ligeramente unidos a través de un punto que se denomina punto en agujetas de zapato. En este caso, vean ustedes, es una técnica ligeramente especial, se usan cordones, en este caso obviamente de polietileno, y se hace otra sutura sobre el borde, bordes continuos, simulando como si fueran prácticamente las agujetas de un zapato. Tromboembolismo pulmonar. Ya ustedes quizás han escuchado mucho sobre el tema del tromboembolismo pulmonar, al menos con el COVID, pero tienen que saber que una de las patologías que te produce tromboembolismo pulmonar muy frecuentemente son las cirugías ortopédicas. En este caso, las intervenciones ortopédicas, el tromboembolismo pulmonar ocurre en un 42% del total de casos, seguido de un 41% en cirugía urológica y 22% en cirugías ginecológicas. Pero imagínense, el 42% pues prácticamente lo tenemos en cirugía ortopédica. A diferencia del urólogo, nosotros manejamos ambos sexos, masculino y femenino, el urólogo solamente masculino. Y en el caso de los ginecólogos, pues solamente femenino. Como pueden ver, la especialidad que más tromboembolismos pulmonares puede tener, pues es la traumatología. ¿Cómo nos damos cuenta prácticamente que nuestro paciente ha desarrollado un tromboembolismo pulmonar? Pueden ser situaciones de causa prehospitalaria, o sea, en este caso preoperatoria, por ejemplo, determinar si fue por una anestesia general con la denominada triada de Birkhoff,
en la cual se traduce por una éctasis venosa, una lesión vascular asociada a una hipercoagulabilidad, que esto se ve beneficiada por un acto operatorio prácticamente muy prolongado. Ese paciente que ustedes no han podido terminar la cirugía en el tiempo expectado y que se ha prolongado y el paciente se queda en un decúbito dorsal pues más allá de las 4 o 5 horas. Eso hace que esa éctasis venosa, esa lesión vascular previa a la y propia de la edad quizá, más la hipercoagulabilidad del paciente, este paciente pues prácticamente desarrolla trombos y estos trombos puedan viajar, convirtiéndose en émbolos y puedan llegar a las venas pulmonares. Y en este caso la arteria pulmonar más que todo. Ahora, postoperatorio, disminución de la actividad fibrinolítica. Esto se debe muchas veces a que el paciente ha sido sometido a muchas transfusiones de sangre, pues prácticamente han disminuido esa actividad fibrinolítica y te puede producir los tromboembolismos pulmonares. Hay otras situaciones, por ejemplo, factores genéticos, el tipo de inmovilización, el trauma que haya producido, generalmente trauma por aplastamiento, el cáncer, en este caso patología neoplásica que te tienen una red vascular muy nutrida en diferentes áreas, que te puede producir también una alteración por su precaria anatomía vascular, te pueden producir trombos y émbolos. La tromboflebitis, en el caso de flebitis, ustedes saben que itis significa inflamación, y la inflamación pues prácticamente va a tener problemas de hipercoagulabilidad. La diabetes es una patología que te produce microangiotomos, que prácticamente te va a tener alteraciones a nivel de arteria, arteriolas, y esto te va a producir también una lesión vascular, y esta lesión vascular va a ser propensa a una éctasis venosa y a una hipercoagulabilidad. La senectud, igual también ustedes saben que mientras más mayor es el paciente, mayor índice de calcificación. Esas placas ateromatosas generalmente se suelen ver mayormente en las personas seniles. Y hablábamos de las cirugías mayores a 45 minutos, donde prácticamente la éctasis venosa, la hipercoagulabilidad, se pueden ver beneficiadas en la formación de trombos y émbolos. Signos clínicos intraoperatorios y posoperatorios, pues cuando se está en el acto quirúrgico, primero que se da cuenta del anestesiólogo, en este caso la dificultad respiratoria que está teniendo su paciente, la taticardia que puede estar registrada en su monitor, seguida de una hipotensión, la pérdida de los pulsos periféricos, luego se instaura la bradicardia, luego la sistolia y por último prácticamente el óbito. Si ustedes se dan cuenta, es un transcurso, por así decirlo, violento, desde una disnea a una taticardia que trata de llevar oxígeno y luego a una hipotensión porque se hace refractaria prácticamente la velocidad de contracción del corazón. No se sienten los pulsos por la misma situación de la hipotensión y luego cae el paciente en bradicardia y finalmente en la sistolia y óbito. ¿Cómo podemos prevenir esto? Pues prácticamente la movilización precoz, pueden ser situaciones de compresiones mecánicas de extremidades, estas son no invasivas. Por ejemplo, tenemos vendaje intermitente, existen los pantalones neumáticos ajustados a una máquina que te puede hacer una compresión intermitente. Podemos también hacer tratamiento farmacológico, en este caso la mayormente utilizada, la heparina sódica bajo peso molecular, ustedes la conocen, la enoxaparina, su nombre comercial, 20 miligramos subcutáneo cada día, pues es su dosis profiláctica de un tromboembolismo, y hablando de dosis profiláctica y no así tratamiento, porque si es tratamiento podemos hacerlo prácticamente a 1 miligramo kilogramo de peso o dar 40 miligramos subcutáneos cada día. La anestesia regional pues prácticamente es una buena profilaxis, porque ustedes saben de que la triada de Virchow generalmente se da por anestesia general, pero en cambio en la anestesia regional
que te puede movilizar más a un paciente, puedes movilizarlo, puedes tratarlo, pues es una forma de prevenir los tromboembolismos pulmonares. Tenemos una patología también final, que es la oligodistrofia, antes conocida como causalgia, porque era un dolor que no tenía explicación. También se denominó anteriormente el síndrome de Schudeck, y van a escucharlo mucho en las consultas de traumatología, el síndrome de Schudeck, o prácticamente puede ser denominado también síndrome de dolor regional complejo. Cuando hablábamos de oligodistrofia, pues prácticamente hacían la descripción de dos tipos. El tipo 1 ocurre después de una enfermedad o una lesión que no dañó directamente a un nervio en el área afectada. Y el tipo 2, pues prácticamente sigue a la lesión del nervio prácticamente en esta forma determinada o definida. Aunque los desencadenantes variaban, los dos tipos de oligodistrofia tienen los mismos síntomas y atravesan prácticamente las mismas 3 etapas de enfermedad. Una etapa aguda, que generalmente se la define hasta los 3 meses, caracterizada por un dolor, un ardor y una sensibilidad aumentada del tacto. Si ustedes se ponen a la imaginación, un paciente que ha sufrido un traumatismo cualquiera dentro de los 3 meses y te refiere que siente un dolor quemante, tipo ardor, que si él pasa la punta de sus dedos o cualquier objeto superficialmente va a tener un aumento de sensibilidad al tacto, pues prácticamente es una etapa de este síndrome de dolor regional complejo o oligodistrofia. A menudo, prácticamente junto a la zona, generalmente se puede evidenciar un ligero aumento de calor o un enrojecimiento. Ustedes van a ver un cambio de color, incluso de temperatura, donde se le aumenta prácticamente el dolor tipo ardor y la sensibilidad aumentada. Puede haber crecimiento del cabello y de las uñas más rápido de lo normal, una sudoración excesiva. Ustedes generalmente, y esto lo van a ver generalmente en fracturas de muñeca, es el lugar casi más predisponente a desarrollar una oligodistrofia. Cuando ustedes le sacan el yeso a un paciente y este paciente luego de un mes refiere sensación de ardor sobre la muñeca y el dorso de la mano, una sensibilidad aumentada, como también un aumento de la pilificación, o sea, los vellos de su dorso de sus manos son mucho más grandes que lo de la contralateral, y generalmente refiere cuadros de aumento de temperatura, cambios de coloración e incluso de sudoración. La distrofia ya prácticamente es una patología instaurada de 3 a 12 meses. También se puede dar en el caso de inmovilizaciones prolongadas. En esto sí es constante la inflamación, en este caso la hinchazón, y desaparecen las arrugas de la piel. Ustedes van a ver un aumento de volumen tipo edema, ya sea en la muñeca, en el tobillo, y generalmente se da en estos dos lugares. La temperatura prácticamente de la piel se torna más fresca, ya no tiene ese calor, evidentemente como sucedía en la fase aguda. Las uñas de los dedos pues prácticamente se tornan reblandecidas, son quebradizas, y el dolor ya no se encuentra localizado al área lesionada, generalmente el dolor ya es más diseminado. Aumenta la rigidez y la zona afectada se vuelve más sensible al tacto. En esto ya hasta el cambio, no el cambio de temperatura, sino la sensación del viento, de la brisa del viento, puede prácticamente despertarles ya un dolor o una alteración de la sensibilidad. Ya no es simplemente al tacto. La atrofia ya es una situación más instaurada, prácticamente mayor al año de evolución. La piel de la zona prácticamente se torna pálida, seca, sumamente tensa, edematosa y brillante. ¿Ya? Si se dan cuenta, en un principio hay una alteración neurológica que te afecta una zona, un área. Luego se instaura
una sensación de disminución de la actividad neurológica y por último prácticamente ya la abolición, porque casi aquí, miren ustedes, en la zona 3 de un año de evolución tenemos una atrofia, un cambio de coloración. Ustedes saben muy bien que la coloración está justamente por una actividad neurológica. Ya no hay sudoración, está prácticamente la piel seca, pero sí se mantiene tensa y brillante. Esto porque obviamente no transcurren normalmente los líquidos. El dolor puede disminuir y la condición puede diseminarse a otras zonas del cuerpo. No quiere decir que se va a diseminar a la otra mano o a la otra muñeca o al otro tobillo, sino a una superficie más proximal o más distal. Y como les decía, la lesión neurológica pues va disminuyendo. Primero se hiperestimula, luego se disminuye y prácticamente casi ya queda abolida de la lesión. ¿Cuáles son las causas de este prácticamente síndrome complejo regional de dolor? Una teoría es que es un cortocircuito en el sistema nervioso. Este cortocircuito prácticamente causa una excesiva actividad del sistema nervioso simpático inconscientemente, que afecta la irrigación sanguínea y las células sudoríparas de prácticamente la zona. Ustedes saben muy bien de que un área de la piel tiene su folículo piloso, tiene su folículo eréctil, tiene sus vasos, tiene sus fibras vasoconstrictoras, vasodilatadoras, y una alteración en este cortocircuito, como lo dice, pues lo que te va a afectar va a ser la pilificación, la irrigación y la sudoración. Otras cosas que incluyen prácticamente la presión a un nervio, la infección, el cáncer, ya lo decíamos, por su gran red vascular, problemas prácticamente a nivel de la columna vertebral, o el denominado stroke o ataque cardíaco. Generalmente, la teoría del cortocircuito se debe a un traumatismo, en este caso una contusión directa a lo que puede ser el área donde se va a denominar la bolidistrofia o este síndrome complejo de dolor. Los exámenes, no hay un examen prácticamente que te pueda determinar este diagnóstico. No existe una ecografía, una tomografía, una radiografía que te diga, sí, mira, aquí hay un síndrome prácticamente de dolor regional complejo, sino que prácticamente te puede dar a entender que hay un proceso inflamatorio simplemente. Algunos estudios con imagen, ecografía, tomografía ósea, resonancia magnética pueden ayudar al médico diagnóstico definitivo, pero esto lo pueden hacer solamente, como te dice, pueden ayudar, dándote cuenta de que hay un aumento de las partes blandas, que ya esto con práctica ustedes se van a dar cuenta, cuando en una radiografía ustedes pueden ver aumento de volumen de partes blandas, ya sea por la intensidad, ya sea por el espacio que se puede ver entre ambas estructuras, pero no así te puede decir que hay un síndrome de distrofia muscular o distrofia neurológica. Los tratamientos, generalmente el tratamiento es no quirúrgico, se basa en medicamentos, en este caso antiinflamatorios no esteroideos, pueden ser corticosteroides o por corticoterapia, antidepresivos, medicamentos para la presión arterial, anticonvulsivos, analgésicos opioides, son medicamentos prácticamente recomendados. Hay que tener en cuenta que los antiinflamatorios no esteroideos tienen un tiempo prácticamente de indicación y generalmente por vía oral o intramuscular ustedes no deben de pasar de los 5 días. Y como vimos, estas oligodistrofias, pues prácticamente de 3 meses de instauración a 3 a 6 meses y prácticamente a un año no van a estar con antiinflamatorios. En el caso de los corticoides, la misma situación, no pueden estar utilizando corticoides menor a los 3 meses en el caso de usar corticoides de depósito. Los antidepresivos, sí, puedes darle a un paciente antidepresivo, pero con el gran problema de que te puede producir dependencia. Medicación para la presión arterial. ¿Por qué para la presión arterial? Generalmente los antihipertensivos
son generalmente a base de los canales de calcio o prácticamente la reabsorción del mismo, o la conversión de enzimas, por ejemplo, la enzima convertidora de angiotensina 2, que es una de ellas, y esto tiene que ver mucho con el proceso proinflamatorio. Los antidepresivos generalmente se debe a una exacerbación, como decías, de ese cortocircuito. Ese cortocircuito lo tienes que cortar. Los anticonvulsivantes. ¿Por qué los anticonvulsivantes? Porque prácticamente son neuropáticos y como este es un problema de oligodistrofia, un problema neurológico, pues prácticamente también te va a suprimir esa actividad neurológica. Los analgésicos opioides, en este caso también, al igual que los antidepresivos, igual que los anticonvulsivantes, pues prácticamente van a bloquear a un receptor GABA en este caso, ¿no? Como son los anticonvulsivantes, los derivados opioides. Y entre los derivados opioides, el más conocido, la morfina, el tramadol, que pueden tener a disposición. ¿Cuándo somos más agresivos? Prácticamente cuando nos basamos al tratamiento con inyectable. Podemos hacer una inyección de un anestésico, en este caso local, con la búsqueda de poder adormecer prácticamente esta sensibilidad exagerada cerca de los nervios periféricos. En este caso, son infiltraciones que se hacen cerca de los puntos gatillo o al punto de dolor. Generalmente esto se recomienda en una etapa temprana, en este caso en la forma aguda, ¿no? Para evitar la progresión a esa forma prácticamente ya avanzada. Tratamiento quirúrgico. Aunque todavía está en boga de cuándo hacer un tratamiento quirúrgico de una oligodistrofia, están prácticamente recomendados, por ejemplo, el estimulador de la médula espinal, se colocan unos electrodos diminutos, se implantan a lo largo de la médula y se envían impulsos eléctricos prácticamente leves a los nervios afectados. Obviamente esto es más de una subespecialidad en columna, pero esta electroestimulación lo único que hace, al igual que hacen los fisioterapeutas con sus TENS, prácticamente es neuroestimular, adormecer, aturdir al nervio. La implantación de una bomba de analgesia, un pequeño dispositivo de administración de medicación para el dolor en la médula espinal, que se implanta cerca del abdomen. Al igual de lo que se inventó de las bombas de difusión de insulina, igual también se puede reproducir la bomba de analgesia. Muchos pacientes que son más crónicos prácticamente de este complejo de dolor regional, CRP o VNE por sus siglas en inglés, ¿ya? Se benefician de una evaluación psicológica y consejería. También el tema de este dolor exacerbado tiene mucho que ver con unas personas que son prácticamente propensas al dolor o propensas a lo que llamamos muchas veces a la hipocondría, ¿no? Bueno, jóvenes, lo que me gustaría que ustedes aprendan de estas patologías, prácticamente de lesiones traumáticas complicadas, si ustedes se dan cuenta, quizás no lleguen a ver específicamente un tromboembolismo o un síndrome compartimental o lo que veíamos, la oligodistrofia, ¿ya? Pero sí van a tener signos que ustedes tienen que estar prácticamente al tanto y alerta. Por ejemplo, en el tema de una lesión neurológica, ustedes tuvieran que ir a valorar. Si están sospechando de una lesión neurológica, prácticamente el diagnóstico es ir a valorar el mecanismo lesional, con una buena exploración clínica, valoración de sensibilidad, con sensibilidades discriminativas, la evaluación motora, prácticamente con un método de Daniels, la actividad muscular, ustedes tuvieran que tenerlo para cualquier tratamiento o cualquier diagnóstico de un traumatismo, y en este caso peor si sospechan un traumatismo neurológico. Luego, algo que quizás no puedan, o sea, no les sea frecuente, pero ustedes tienen que estar sumamente alerta, es al síndrome compartimental. ¿Cuándo te puede suceder un síndrome compartimental?
cuáles son los criterios clínicos para hablar de un síndrome compartimental, qué es lo que hay que hacer en un síndrome compartimental. Sencillo, si tuviste toda esta clínica de dolor, tensión, alteraciones de sensibilidad, pues prácticamente el tratamiento irá a eliminar la causa. Desde un simple retiro de yeso te puede prevenir y tratar un síndrome compartimental. La incisión y ruptura de una escara también te puede solucionar. En último caso, una fasciotomía. En el caso de los tromboembolismos pulmonares, tienes que saber también tener en claro que te puede dar un tromboembolismo pulmonar si tienes un paciente con anestesia general, los tienes más allá de prácticamente 45 minutos postrado, que tu cirugía ha durado más de 4 a 5 horas, que has tenido éstasis venosa, lesión vascular, hipercoagulabilidad, te tiene que hacer pensar de que cualquier patología que te aparezca con dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión, se puede deber a un tromboembolismo pulmonar. Y en el caso de la bolidodistrofia, prácticamente saber que pueden ser por dos tipos, un tipo que puede ser no directamente relacionado al nervio, un traumatismo no directo al nervio, como puede ser por un traumatismo directo al nervio. Y generalmente se producen por traumatismo. ¿Y dónde se producen? En muñeca, tobillo, que son las zonas justamente más sensibles a lesionarse. Si ustedes se dan cuenta, la muñeca prácticamente es casi subcutánea, igual que el tobillo. ¿Tiene inervación? Sí, hay nervios que pasan también subcutáneos. Y si tienes un traumatismo en esa zona, puedes tener una oligodistrofia tipo 1. Y si es directo al nervio, pues obviamente tipo 2. Puedes tener de acuerdo al tiempo de evolución. El paciente te llega después de 3 meses, te puede llegar entre 3 y 12 meses, o te puede llegar con un año de evolución de la patología y tienes que saberla reconocer. Y el tratamiento, pues prácticamente lo más sencillo, te puedes ir a tratamiento quirúrgico, no quirúrgico, con medicamentos, con antiinflamatorios, con corticoides, con antidepresivos o con antihipertensivos, anticonvulsivantes que son neuropáticos o en este caso analgésicos opioides. Un protocolo sencillo de la oligodistrofia es dar un neuropático, en este caso un anticonvulsivante como la pregabalina, un analgésico opioide débil, en este caso como el tramadol, puede ser un corticoide como la betametasona, y algo que no está aquí que me gustaría que lo aumenten, la fisioterapia. Siempre tiene que ir acompañado de una fisioterapia. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Porque luego vamos a pasar, día miércoles vamos a ver lo que es consolidación, retardo de consolidación y pseudoartrosis. Buenos días, doctor. Está bien explicativo. Gracias. Ok, bueno, veía una pregunta de la persona que querían pagar sus certificados. Los certificados estamos esperando que nos los presente el diseñador, así que yo creo que en el lapso de esta semana. Los que se anotaron pueden hacer la cancelación como quedamos en la cuenta del colegio médico y registrarse allá. ¿Ok? Bueno, jóvenes, que tengan buen día. Doctor, ¿Aló? sí, soy yo, Poliana. Quería saber sobre los certificados, si era solo para las personas que estaban presencial. Yo había pedido que sean las personas que se hayan anotado ahí, ya, la que pudieron llevar, la que tuvieron presenciales, pues obviamente esas personas se comprometieron a prácticamente inscribirse. Y las que no estuvieron ahí por el tema de que no hubieron falla en la comunicación, no se había quedado de no cobrarle, ¿me entienden? Pero si querían acceder, pues podían hacerlo. Ya, gracias, doctora, porque yo tengo el interés de tener los certificados, yo estaba virtual. Entonces hagan su lista y me avisan en el recurso de la semana mientras les muestro el diseño.
Ya, gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego, tenga un buen día. Igualmente, buen día a todos.